Bienvenido a este tutorial de Splendium, el cual estaremos viendo para poder hacer diferentes animaciones y presentaciones sumamente profesionales, enfocado principalmente a lo que sería el marketing o la presentación de alguna idea muy estructurada. Generalmente esto suele ser bastante utilizado para poder presentar de alguna forma animaciones que no tengan que requerir de elementos muy complejos o la edición de video muy complejos donde requieren mucho presupuesto o realmente va a tomar bastante tiempo. Más al contrario, con este programa rápidamente podremos hacer cosas bastante interesantes en un corto tiempo y bastante llamativas. Vamos a comenzar entonces. En primera instancia, tenemos lo que sería en la parte superior las herramientas en las cuales se van a presentar a medida que nosotros vayamos trabajando. Voy a crear un nuevo proyecto, en esa parte crear nuevo proyecto, y en base al mismo vamos a empezar a trabajar. Voy a poner que se llame primero y simplemente digo crear. Muy bien, ya están habilitadas las herramientas en la parte superior. En primer momento tenemos acá lo que sería de todas estas herramientas proyecto. Esto es para abrir un proyecto dentro del formato que nosotros ya tenemos acá en Splendio, el cual nos va a abrir desde este lugar. Es como ir a buscar en la computadora o en otro lugar. Si digo abrir, me dice si deseo guardar en este momento y voy a decirlo OK, y ahora me va a buscar de todos los proyectos que yo ya tengo guardado y lo puedo abrir desde este lugar. Luego puedo crear un nuevo proyecto. Acá estaría. Es como crear un nuevo archivo o un espacio de trabajo donde vamos a ir insertando lo que necesitamos. Entonces, para trabajar se crea un nuevo proyecto. Una vez que nosotros hagamos modificaciones, podemos guardarlo en este lugar, y también si tenemos algún trabajo ya elaborado, podríamos guardarlo él mismo con otro nombre diferente y trabajar sobre él. Acá estaría guardar como, lo que nos permitiría guardar con un nombre diferente. Luego tendría en este lugar, para poder visualizar, en primer momento tendríamos una vista previa de cómo está quedando nuestro proyecto. Acá, si en algún momento yo ya inserto algún elemento dado, podría en este instante, simplemente a manera de ejemplo, voy a crear una nueva escena y voy a insertar cualquier imagen boceto por el momento, y ahora voy a cerrar camas. Enseguida vamos a ver el mismo. Muy bien. Entonces, cuando yo ya tengo un elemento desarrollado o tengo varias escenas ya creadas en mi proyecto, puedo darle audio de dos maneras. Viniendo acá, hago clic en audio y puedo insertar lo que sería la voz, una redacción o una persona que vaya a redactar o vaya a hablar, lo puedo activar desde este lugar y a lo largo de todo el proyecto se va a reproducir. Si lo tengo en la computadora, hago clic aquí en buscar y dentro de la computadora yo iría a buscar el mismo en formato que me permita acá. Por ejemplo, puede ser MP3 perfectamente para poder escuchar lo que redacta esa persona. O también puedo hacerlo desde este lugar apretando y haciendo clic acá. Me va a permitir grabar en este mismo momento. Podría regular el mismo acá con volumen, la redacción, estamos hablando de la redacción de la voz. Podría quitar el volumen, dar más volumen, o al finalizar acabar con un desvanecimiento muy suave o la cantidad de segundos que acá vaya a determinar. Si aparte de la voz también quiero música o solamente quiero música, puedo utilizar uno de estos. Puedo hacer clic en uno de estos y acá estaría ya el audio, y puedo el mismo controlar el volumen, aumentarlo. Cualquiera de estos audios que ya nos ofrecen de manera gratuita el programa, podemos elegir y dejar que a lo largo de toda la presentación se reproduzca. Acá tenemos muchas sugerencias que nos regala el programa, y de lo contrario, si yo no quiero uno de estos, podría tranquilamente venir a buscar, elegir mi audio concretamente en donde se encuentra y decir OK, abrir, y ahora este es el audio que se va a reproducir. Entonces podría aumentar volumen,
desde este lugar, controlar el volumen, absolutamente todo, al igual que el desvanecimiento. Entonces, en este momento no voy a utilizar ni redacción ni música y lo voy a dejar de esa forma. Pero ya sabemos nosotros dónde están para controlar esas dos cosas sumamente importantes. Muy bien. Junto a audio, acá está vista previa. Si hago clic, observamos que acá está la vista previa de nuestra presentación. También podría exportarlo y guardarlo. Aquí a donde dice crear video, voy a hacer clic y puedo exportarlo a un lugar donde yo deseo. Puede ser cualquier parte de la computadora, puedo venir a buscar y elegir exactamente dónde se va a guardar acá y en qué formato. Puedo esta carpeta elegir y aquí está la carpeta dada y puedo también optar por los diferentes tamaños de video. Esto que sería, por ejemplo, el Full HD, acá tendríamos HD, en esta parte tendríamos sumamente más estándares antiguos, en los formatos pequeños. Entonces tenemos mucho realmente para elegir. Para elegir podría poner acá HD y dejarlo como está. Luego, en calidad de video, tendría acá perfecto, tendría excelente y bueno. Tenemos que tener en cuenta que eso va a depender mucho de los elementos que hayamos insertado. Si la mayoría de los elementos son de buena calidad, por lo tanto, realmente va a salir bien. Otra de las cosas sería exportar a una determinada velocidad. Si ponemos a una velocidad máxima, espera el sistema que tengamos una buena computadora, un buen procesador, una buena tarjeta de video e incluso si tenemos también un disco duro SSD o también unos buenos recursos como memoria RAM. Entonces va a depender también de nuestra computadora. Podríamos dejarlo estable y también nos lo va a poder renderizar de manera mucho más buena. Muy bien. Luego podríamos agregar una marca de agua. Si yo digo aquí agregar, puedo elegir una imagen preferentemente que sea una PNG porque permite la transparencia para los logos. Y dentro del mismo puedo elegir uno de ellos y digo abrir. Entonces esta imagen se va a poner como marca de agua. Y me dice que los tamaños deseados sería más o menos como sería el Full HD de 1080. Muy bien. E incluso puedo también exportarlo esto para una presentación online, pero generalmente lo dejamos de esa manera. Y si ahora yo digo con todas estas características y digo acá, muy bien, iniciar exportación, me va a decir con qué nombre deseamos, lo voy a dejar con primero y lo voy a decir guardar. Y ahora, una vez que haya terminado, según la cantidad de fotogramas que está procesando, en base a lo que habíamos indicado, vamos a poder acá ver el resultado. Vamos a venir acá y vamos a esperar que termine de procesar. Una vez que ha transcodificado todo, tendríamos acá primero. Y si venimos a este lugar, aquí efectivamente me dice la exportación está completa. Entonces podría reproducirlo, pero aún no hemos hecho grandes cosas. Entonces lo vamos a dejar así, porque apenas hemos puesto esto de la animación. Muy bien. Luego tendría, ya sabemos acá, la vista previa para ver cómo está quedando nuestro trabajo, insertar audio ya sea de redacción o de un fondo de música o cualquier audio o sonido, luego para crear o exportar. Y también internamente vamos a trabajar con una librería. Esa librería, la mayoría de los elementos, se nos viene dado por el programa, pero también nosotros podemos insertar nuestros propios elementos. Acá está importar. Si hago clic, puedo importar unas diapositivas que ya tenga en el formato concretamente del programa. Luego tendría para importar MP3, como vemos acá, podemos importar un conjunto de audios que luego vayamos a necesitar. Por otra parte, podríamos importar imágenes a nuestra librería Sketch, al igual que otras diapositivas de otros softwares de animación. También podríamos trabajar con formatos de lo que serían las fuentes, específicamente en TTF nos permite
porque tienen una gran flexibilidad para manejar las fuentes. Entonces son casi vectoriales, por eso nos permite importar cualquiera de estos elementos. Simplemente hacemos clic, por ejemplo, acá en importar paquete de música MP3. Puedo venir a buscar y buscar exactamente donde yo estaría trabajando. Acá, por ejemplo, en audios puede ser, y cualquiera de estos puedo elegir y decir abrir. También acá me permite en formato zip. Si yo quiero insertar varios de estos, los puedo lógicamente comprimir todos estos en formato .zip y luego importarlos. Y si quiero uno por uno, como lo estamos haciendo ahora en formato MP3, y digo abrir, y acá estaría, simplemente digo importar, y ahora la importación está completa. Igualmente funcionaría con lo que es imágenes y muchos más elementos. Luego tendríamos para hacer la presentación acá exclusivamente de la escena que hemos creado. Si digo presentación, toda la pantalla completa realmente se me hace la presentación. Y en este caso, como estoy utilizando una pantalla 4K, se me sale totalmente del programa porque es bastante grande. Luego, para hacer una operación atrás, tenemos acá una operación adelante. Si en caso queremos rectificar algo que hemos hecho, podríamos hacerlo clic aquí. Por ejemplo, si elimino algo, puede que elimine esto. Si hago una operación atrás, nuevamente recupero la última acción que había hecho, o puedo hacerlo adelante. Entonces tenemos esas dos opciones. Luego vamos a saltar directamente a lo que serían las configuraciones, en lo cual me permite trabajar con atajos de teclado o shortcuts e incluso configurar nuestros propios shortcuts. Tenemos para trabajar con idioma, que es de manera muy fácil. Realmente solamente elijo el idioma que me interesa y lo pongo OK, y eso sería todo, y toda la interfaz cambia a ese idioma. Luego, dos elementos que están presentes en la versión Platinum sería esto de Royal, la cual nos permite extraer imágenes de manera gratuita del servidor que nos ofrece Explendio. Y también no solamente lo que serían las imágenes gratuitas, sino videos. Si hago clic acá, tengo videos instructivos propiamente del programa, pero la mayoría son de versiones anteriores o están en inglés. Si hago clic en uno de ellos, puedo reproducirlos y escuchar cómo están trabajando. Muy bien, voy a cerrarlo. Similarmente, tengo en la parte derecha elementos de configuración. Puedo desactivar acá la licencia y luego poner otra licencia diferente. Tengo para soporte, esto es principalmente si el programa tiene algún tipo de conflicto o algo que no está funcionando. Lo que es soporte fácilmente me van a indicar de manera inmediata. Y en mercado tendría la oportunidad de descargar muchísimos recursos propios que nos ofrece el programa o la empresa propiamente del programa, y muchos de ellos son de paga, pero son bastante buenos y profesionales. Y por último tendríamos nuestra cuenta, nos llevaría nuestra cuenta dentro del sitio web para saber a nombre de quién está el programa y todo ello. Muy bien, entonces, como observamos en la parte superior, es muy fácil trabajar con estas herramientas, son bastante intuitivas. Lo que más vamos a utilizar al momento de trabajar sería vista previa. Constantemente necesitamos saber cómo está quedando nuestro proyecto. Muy bien, en la parte inferior de todas estas herramientas tendríamos lo que sería el timeline o la línea de tiempo. Entonces, trabajando con la línea de tiempo, generalmente es mucho más cómodo. Tendríamos tres modalidades para el espaciado acá. En un primer momento puedo esconderlo para que me dé más espacio para el trabajo, o también puedo ponerlo acá los tres tamaños, tamaño S, M, L. Entonces va a depender de la cantidad de elementos que yo tenga para elegir uno de estos. Por el momento voy a decir esconder, y enseguida vamos a ver cómo trabajar con esto, porque a medida que vamos colocando acá escenas, se me va a ir acumulando elementos exclusivamente de la escena en cuestión. Por ejemplo, acá en esta escena voy a abrir Canvas. No tenemos en este momento que aprender esto, simplemente lo voy a hacer para demostrar nuestro punto.
y voy a agregar texto y voy a decir esto es un texto. Muy bien. Entonces, por una parte tengo esto del boceto y por otra parte tendría esto del texto. Voy a cerrar Canvas. Muy bien. Ahora, lo que he querido demostrar es que dentro de esta escena tengo los dos elementos. Uno que sería la animación del personaje que está siendo dibujado y otro del texto. Y si sigo aumentando dentro de esta escena, se me va a seguir acá acumulando más y más elementos. Así que va a depender de la cantidad de elementos que nosotros vayamos a insertar. Si voy a crear otra escena, acá, otra escena, y ahora voy a insertar otra animación por el momento, cualquiera de estos, y ahora voy a salir por el momento de Canvas o lienzo. Entonces observamos que ahora dentro de esta animación concreta, dentro de esta escena concreta, solo tengo un elemento, nada más que un elemento. Por lo tanto puedo configurar solamente este elemento. Pero si hago clic en la parte izquierda, en la primera escena que habíamos utilizado, ahora tengo dos elementos. Entonces estoy demostrando que para cada una de las escenas se van a ir acá acumulando lo que vayamos a trabajar exclusivamente en esa escena. Entonces ya va a depender mucho de la cantidad de elementos que vayamos a insertar. Muy bien. Entonces, si podríamos nosotros graficar de alguna manera esto, podríamos hacerlo de esta forma. Trabajamos dentro de un proyecto y dentro del proyecto estaría lo que sería una escena y dentro de la escena estaría acá, si venimos, los elementos. Muy bien. Entonces ya sabemos que está dentro del proyecto las escenas y dentro de las escenas estarían los elementos. Entonces esta es la escalera que nos interesa entender en este lugar, porque cuando vaya a poner más escenas, estamos trabajando dentro de un solo proyecto y dentro de cada una de las escenas vemos que tenemos elementos insertados. Entonces esas animaciones o elementos se van a ir acumulando dentro de la escena concretamente. Muy bien, con esa aclaración, entonces vamos a continuar ahora. En la parte inferior derecha tendríamos el área de previsualización o área de trabajo de todas nuestras animaciones. Y tendríamos por una parte acá lo que sería para visualizar, hacer play. Si en algún momento no se encuentra atrás esto de la línea, podríamos hacerlo play o podríamos apretar pause o detener la reproducción. Entonces si hago play, reproduce. Si hago pause, acá por ejemplo voy a hacer play, hago pause, se detiene. O puedo hacer una vista previa exclusivamente de la escena y no una vista previa acá. Por ejemplo, hago previa de la escena, solamente me está mostrando nada más que esta escena de dos personajes. Pero si hago clic acá en la parte superior de vista previa, entonces me muestra la animación de los dos personajes y aparte del segundo personaje que había puesto. O sea, me muestra todo de la línea de tiempo. Entonces tenemos que diferenciar eso. La parte superior es de toda la línea de tiempo y en esta de la previa de escena solamente, exclusivamente de la escena me muestra la vista previa. Luego, si he insertado en la parte de aquí lo que sería la narración o la música, podría acá iniciar con voz encima o lo quito para que no interrumpa cuando estemos trabajando todavía. Cuando acabemos de hacer toda la línea de tiempo, recién podríamos activarlo esto. Al igual que acá dice iniciar con voz, acá también con música, que sería esto. Esto es voz, esto es música. Entonces acá tengo el control del mismo. Y si quiero hacer un loop, un elemento repetitivo que se una y otra vez que se reproduzca, entonces podría hacerlo acá. Y mediante esto que es circuito se reproduciría una y otra vez como estamos apreciando. Entonces no se detiene porque está en loop. Lo voy a quitar y ahora terminando la escena ya no se repite nuevamente. Puedo decir audio encendido, que sería casi lo mismo que acá. En esta parte audio apagado por el momento. Luego abrir Canvas. El Canvas o lienzo, también llamado,
es cuando ingreso concretamente a la escena para trabajar dentro de esa escena. Ahora nosotros estamos trabajando de manera general porque yo no puedo agarrar, por ejemplo, a estos dos personajes que están acá. A estos dos personajes no estoy pudiendo agarrarlo, ni tampoco el texto, no estoy acá pudiendo moverlo, ni a redimensionarlo, ni esas cosas por el momento. Entonces, si vengo a abrir Canvas, ahora ya he ingresado dentro de mi escena concretamente, ya puedo moverlos y hacer los cambios respectivamente que enseguida vamos a ver. Y ha cambiado un poco la interfaz porque estamos dentro del canvas o lienzo. En la parte derecha tendríamos para configurar muchas de las opciones. En la parte inferior derecha tengo para cerrar eso que sería el canvas y nuevamente regresar a mi vista mucho más general. Tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos acá, si voy a venir a abrir Canvas, por ejemplo, a gran parte de estas opciones que observamos dentro del Canvas, que está en la parte derecha, voy a cerrar Canvas acá, también disponemos en la parte izquierda, en sus diferentes elementos que vayamos a apreciar acá, también van a estar inmersos las mismas opciones. Entonces vamos a tener dos alternativas muy fáciles, uno dentro del Canvas modificar algunas cosas o cerrando Canvas modificar fuera de la misma. Antes tendría que elegir concretamente cuál quiero modificar. Si hago clic acá en texto, cerro Canvas y acá está texto para modificar el mismo. Voy a abrir Canvas, elijo el personaje, ahora voy a cerrar Canvas. Ya no tengo lo que sería el texto, ahora tengo lo que sería la imagen. Entonces, esta parte de la izquierda es contextual, se va a ir adaptando a lo que yo vaya a elegir. Si elijo el personaje o las imágenes, vamos a tener configuración de imágenes. Si tengo el texto, la configuración del texto. La parte de elementos generales como la escena o los efectos, si en caso tuviese efectos. Entonces, de esa manera es el interfaz y ahora vamos a ver cómo trabajar mucho mejor, prácticamente insertando lo que vayamos a necesitar y configurando cada uno de ellos. Vamos a comenzar a trabajar ahora desde cero. Incluso puedo eliminar prácticamente estas dos escenas, podría hacerlo. Tenemos esta pequeña opción de acá, X, voy a eliminarlo, esto también, todos los elementos que lo tienen, y ahora tenemos totalmente el espacio disponible para nosotros. Entonces, para crear una escena, hago clic en esa pequeña opción de acá, que es el símbolo más o menos de lo que es cine analógico. Voy a hacer clic acá y puedo crear una escena o agregar una escena de una librería personal. Voy a hacer esto de crear una escena y solamente voy a insertar un elemento dado, esto que es visa, nada más. Lo voy a hacer más grande y voy a decir cerrar Canvas y esto sería visa. Muy bien, estoy ahora con una escena propiamente mía que acabo de insertar y en la parte, acabo de salir de Canvas, en la parte izquierda tengo escena, imagen, diapositiva y efectos. En escena puedo decir acá exportar escena, entonces voy a decir exportar escena y lo puedo elegir cualquier categoría. Anteriormente había creado una categoría que se llama 1. Si no lo he creado, puedo poner acá y crear una nueva categoría. Lo voy a dejar dentro de la categoría 1 y puedo cambiar acá o configurarle el nombre de la escena y lo voy a decir que esta escena se llame visa. Y ahora voy a decir guardar una copia a la colección internamente del programa y no lo voy a exportar en zip, lo voy a trabajar directamente en el formato nativo y voy a decir iniciar exportación. Muy bien, me dice que la exportación ahora se ha guardado. Voy a decir OK. Ahora nuevamente voy a eliminar y no tengo nada de escena. Entonces tenemos dos maneras de crear. Hago clic y creo una nueva escena totalmente en blanco, o ahora puedo agregar una escena de nuestra librería personal. Hago clic y ahora tengo dos y el que acabo de guardar es esto de visa. Hago clic y ahora vemos cómo estoy trabajando en base a una escena anteriormente que ya tenía. Entonces es muy fácil realmente insertar un montón de elementos, animaciones, todo en una escena,
Luego exportar esa escena acá en la parte izquierda, exportar esa escena y volverlo a reutilizar sin necesidad de volver a hacer una y otra y otra y otra vez. Ya sabemos cómo reutilizarlos. Simplemente venimos a la parte de acá y podemos crear una escena totalmente en blanco y nueva o agregar una que habíamos ya exportado. Entonces va a depender mucho de nosotros. Muy bien. Así vamos a reutilizar varias escenas. Voy a crear una nueva escena y ahora voy a trabajar sobre el mismo. Mientras no le inserte un elemento acá, esta escena es como si no existiese. Porque si cierro el canvas, vemos que en la línea de tiempo no me aparece absolutamente nada. Es como si no tendría ahora absolutamente nada. E incluso las herramientas de la parte izquierda acá, no puedo acceder a ninguna de ellas porque no tengo absolutamente nada. Así que nuevamente voy a hacer clic, voy a crear una nueva escena y cuando digo crear nueva escena me abre directamente el canvas o el lienzo. Entonces acá ahora sí yo ya tengo que insertar esta parte, tengo que insertar los diferentes elementos que vamos a ver en este momento. Puedo acá añadir audio, hacer clic y exclusivamente para mi escena. Entonces puedo venir y elegir un audio concretamente. Entonces acá por ejemplo tengo el primero, voy a decir en este lugar. Incluso acá me dice los formatos sugeridos. El que acepta sería el MP3 y como esto es MP3 entonces voy a decir abrir. Ahora ya tendría un audio exclusivamente para esta escena y no para toda la animación o todo el proyecto. Lógicamente acá podría eliminar esto. No vamos a trabajar con audio, pero ya sabemos cómo insertar un audio. Luego puedo añadir objetos 3D. De las sugerencias que me da, todos estos tendrían que tener el formato, como vemos acá, el formato nativo para trabajar con estos elementos 3D. Voy a elegir uno de los ejemplos que me da propiamente el programa y voy a decir abrir. No nos olvidemos que tiene que estar en este formato ZF3D. Entonces ese es el formato nativo. Voy a decir abrir y ahora observamos acá que tenemos el objeto 3D. Si voy a cerrar Canvas, vemos, incluso hago la vista previa, vemos cómo está el objeto 3D. Podría venir a abrir Canvas, reorganizar esto de esa manera, nuevamente venir y decir vista previa y observamos cómo está el objeto 3D. Entonces tenemos varios objetos 3D que nos da de sugerencia. Voy a abrir Canvas y voy a eliminarlo. Entonces ya sabemos cómo añadir un objeto 3D. No olvidemos que hay empresas exclusivamente encargadas, por ejemplo acá solo tengo unos cuantos. Hay empresas que se encargan exclusivamente de proporcionar, aunque es de pago, muchísimas animaciones 3D. Entonces nosotros podríamos comprar el que nos interesa y nos van a dar en este formato y en este momento estamos indicando cómo importarlos o trabajar con ellos. Voy a cancelar. Ahora tengo para agregar diapositivas. Acá tengo en agregar, si hago clic, tengo para agregar unas diapositivas de Explendio o puedo agregar animaciones Flash. Estas animaciones Flash también ya están preelaboradas, ya hechas. Si digo agregar animación Flash, tuviese que venir a ver cuáles tengo. Entonces, en este momento me está dando un par del programa propiamente que me está ofreciendo a manera de ejemplo y podría elegir uno de ellos. Ya sabemos que el Flash es un formato sumamente más estándar y aunque ya está desapareciendo porque está siendo reemplazado por HTML5 y JavaScript, aún todavía es bastante práctico utilizar el mismo porque lo que vamos a utilizar es de manera interna, no vamos a exportarlo a SWF, sino vamos a trabajar internamente con SWF y el formato final va a ser MP4 al momento de exportar. Muy bien, entonces yo podría decir abrir y en este momento me abriría acá una vista previa. Y si es bastante compleja probablemente no me deje ver
y en la parte derecha tendría para indicarle en qué fotograma exactamente va a comenzar. Acá tendríamos los cuadros por segundo y podría ir aumentando o disminuyendo. Y luego, después de hacer los cambios, al igual que el umbral del sonido, reducir, o el umbral de detalle también aumentar o reducir, puedo decir agregar. Entonces, si efectivamente el formato dado de Flash está totalmente funcional, nos va a permitir acá observar el mismo. Está demorando un poco por cuestión de tiempo, vamos a eliminarlo y ahora vamos a venir en agregar nuevamente y ahora podemos agregar diapositivas. También indicamos que las empresas encargadas de esto nos ofrecen una gran cantidad realmente de diapositivas que nosotros podríamos agregarlo. Acá tenemos unas preelaboradas y a pesar de que ya viene con el programa, realmente son bastante y son muy intuitivas e incluso nos permite una máxima personalización del mismo. Entonces podemos elegir varios de estos y dentro de cada paquete de diapositiva tiene unas variaciones, como observamos a la izquierda, a la derecha, inferior, tenemos una gran cantidad realmente. Por ejemplo, esto que es bastante tradicional, o este otro que va hablando respectivamente, y así vamos observando el mismo. Lo interesante es que estos elementos son totalmente configurables. Vamos a elegir uno que nos vaya a convencer, por ejemplo, y no solamente son de los personajes, sino también de los títulos. Como observamos, son bastante los títulos y la manera en la cual se está presentando. Muy bien. Vamos a elegir uno bastante común o uno que ya sea fácil de poder especificar. Una simple presentación, un texto, una imagen. Muy bien. Acá, por ejemplo, esto que es bastante ilustrativo, podemos elegir, por ejemplo, esto. Vamos a elegir esto. Entonces, ahora en la parte inferior acá, donde dice agregar, le voy a decir agregar. Y ahora me dice en la parte derecha, al igual que habíamos visto, exactamente en dónde va a comenzar. Entonces yo podría decir que va a comenzar en un determinado fotograma, pero vamos a utilizar absolutamente todo. Entonces lo ideal es no modificarlo. Y lo puedo decir que esto es no borrador, significa que no me lo va a dibujar con la mano, me lo deje así totalmente como está ahora, porque constantemente tenemos una mano que nos lo dibuja y enseguida vamos a ver cómo funciona el mismo. El umbral del sonido lo vamos a dejar como está, al igual que el umbral de detalle, y sí podría cambiarlo en este lugar. Y luego en la parte inferior derecha tenemos también para agregar o cancelar o buscar dentro de la computadora. Voy a decir agregar. Entonces acá yo ya tengo para agregar el mismo. Puedo hacer algunas modificaciones generales. Vamos a ver qué modificaciones generales podríamos hacerlas. Uno sería voltear acá verticalmente el elemento o horizontalmente todo este elemento. Si lo vengo acá, si de alguna manera hago vista previa, veamos que al lado izquierdo estaría lo que es las computadoras y al lado derecho el texto. Entonces si yo lo voy a voltear verticalmente y ahora hago la vista previa, vemos que aunque está en la izquierda, pero está volteado en la parte inferior. Voy a regresarlo y voltearlo horizontalmente. Ahora si digo vista previa, la computadora está a la derecha y el texto está a la inversa. Entonces tenemos sí para cambiar acá estos dos elementos. Luego puedo escalar proporcionalmente a la pantalla o escalar y forzarlo. Si las dimensiones y proporciones no son iguales a las de la pantalla, esto puede verse desconfigurado y puedo escalar proporcionalmente a la pantalla. Esto me va a respetar acá el ancho y el alto, y si sobra espacio lo va a dejar el espacio, pero va a respetar el ancho y el alto con esto. Entonces en este momento como coincide, así que no tenemos problema. Ambos son totalmente útiles. Si tengo varios elementos uno con otro, puedo mover encima o debajo. Al igual que acá tenemos mover arriba o abajo también, son totalmente prácticos. Puedo eliminar este elemento elegido con esta pequeña opción de borrar o agregar una nueva escena inmediatamente acá. Muy bien, lo voy a decir que escale proporcionalmente a la pantalla
Y aparte de ello, e incluso un poco más pequeño lo voy a hacer. Enseguida vamos a ver. Si yo los redimensiono, me está manteniendo la proporcionalidad de ancho y alto. Si este candado de acá hago clic, ahora vamos a ver cómo me lo está distorsionando y no me lo está respetando el ancho y el alto. En alguna ocasión puede ser necesario, pero preferentemente tenemos que tratar de utilizar las proporciones para que no se desconfigure. Voy a hacer una operación atrás y el candado nuevamente lo voy a poner. Si quiero girarlo, tengo esta opción de acá. Entonces puedo girarlo a todos los lados. Y si quiero hacer una animación aparte o en base a esto, puedo hacerlo. Entonces funciona la animación de la siguiente manera. Una vez que termine de hacer esta pequeña animación, con el mismo elemento se va a jugar. Voy a hacer clic en esto de añadir animación y me aparece una especie de copia, mucho más tenue el color, y puedo recorrerlo, moverlo, girarlo, y todo eso lo va a hacer proporcionalmente. Entonces significa que de aquí hasta aquí lo va a hacer esa animación. Por ejemplo, puedo girarlo. Entonces una vez que termine de animar esto, luego lo va a girar y va a recorrer hacia la derecha, como estamos observando. Muy bien, e incluso el tamaño también, todo eso que me lo haga. Y para que se tarde un poco más en los frames o fotogramas por segundo, acá puedo aumentar mucho más. Sabemos que generalmente se trabaja entre 24 y 29 fotogramas por segundo en las animaciones. Como la visualización es buena ante el ojo humano con 24 fotogramas o 23.9 fotogramas por segundo, entonces se está utilizando esto para que tampoco pese mucho las animaciones. En este caso, para que tarde un poco, voy a hacer más o menos de 2 segundos, que sería algo así de 48. Y voy a decir vista previa. Entonces vemos cómo se hace la animación de la parte izquierda hacia la parte derecha. Entonces simultáneamente está haciendo dos acciones. Mientras se anima, va recorriendo hacia la derecha. Muy bien. Entonces puedo seguir agregando más elementos de animación. Por ejemplo, va a girar a la derecha mientras se redimensiona más pequeño hasta la parte superior, y luego vuelvo a hacer lo que sería acá en la parte izquierda. Me dice, puedo remover esto o agregar otro nuevo. Voy a agregar otro nuevo, y ahora en la parte de abajo también. Y quiero que también tarde la misma cantidad. Entonces voy a poner acá más o menos unos, puede ser 48. En este caso de esa manera. Voy a hacer vista previa. Entonces observamos cómo va a la derecha y luego va bajando. Son totalmente versátiles. Tenemos acá unos puntos que nos indican acá, unos puntos de Bézier que nos indican la trayectoria del mismo. Realmente es muy versátil trabajar con estos elementos. Voy a elegir la segunda animación y voy a decir remover. También esto remover, y ahora solo quiero trabajar con esto y voy a escalar toda la pantalla. Y ahora en vista previa observamos que tenemos una imagen a la izquierda y texto a la derecha. Muy bien, ese texto a la derecha no estoy pudiendo modificarlo de este lugar, porque hemos indicado que la parte de las modificaciones que me va a dar las alternativas está saliendo del canvas. Entonces voy a decir cerrar canvas, y ahora sí, en la parte izquierda voy a tener muchas opciones. Si vemos, esto es una animación, es una diapositiva. Entonces acá se me ha cambiado, como hemos dicho que es contextual todo este panel, se me ha cambiado y ya no está acá ni imagen, no está audio, no está video, ni está otras cosas aquí, ni como el texto por ejemplo, sino acá está ahora SWF, que sería la animación. Hago clic y ahora tengo la oportunidad de cambiar los elementos de acá. Muy bien, tendría acá en escena, ya sabemos cómo funciona y enseguida vamos a profundizar mucho más. Tendría la animación propiamente, tendríamos la diapositiva, en este caso si es una diapositiva,
y los efectos que tendría esta diapositiva independientemente. Muy bien, en primer momento acá puedo tener acceso a las mismas opciones que acá teníamos en Canvas, estas opciones de acá. Puedo tener a las mismas opciones, voltear vertical, horizontal, o puedo cambiar de posición. Entonces puedo hacer clic, nuevamente me retorna al Canvas y nuevamente puedo cambiar de posición arrastrando simplemente. Muy bien, lo voy a dejar de esa manera. Dijimos que esto sí es una diapositiva, no solamente una animación, sino una diapositiva como tal. Y en la parte de diapositiva, en la parte derecha, tendríamos para personalizar. Enseguida vamos a ver esto de personalizar. También tendríamos acá para la longitud de las diapositivas. En este momento, en qué punto acá va a comenzar a hacer determinadas pausas. Acá está. Entonces, en cada una de las animaciones diferentes, si vengo acá, por ejemplo, se mueve de la parte superior hacia la inferior. También en la parte inferior se mueve ese elemento. Esto se mueve de la parte de las imágenes. También se mueve el del texto y muchas cosas más. Todos esos, acá de alguna manera podríamos pausarlo exactamente a cuántos segundos o fotogramas vamos a pausarlo. Entonces, como ya está todo preelaborado, rara vez modificamos esto y lo vamos a dejar como está. Lo que sí nos interesa es la parte de diapositiva porque tenemos que personalizar. Si digo vista previa, este texto de acá viene con el ejemplo. No vamos a dejar este texto, tenemos que poner nuestro propio texto. Entonces acá en diapositiva, en la parte derecha dice personalizar animación. Si hago clic, ahora todo este elemento de la parte izquierda, todo este panel de control de la parte izquierda, se está adaptando exclusivamente al elemento o a la presentación de acá. Entonces, ahora sí puedo escribir. El texto, si vengo a vista previa, dice, en este lugar, Responsive Design, y acá Take. Entonces voy a cambiar eso. Y puedo decir, en este lugar, personalización, y ya no va a decir Responsive Design, entonces va a decir acá, bienvenido sea usted. Si ahora digo vista previa, acá observamos nuestro propio texto. Y vamos a seguir buscando dentro del mismo. Acá me dice que en total son 4 textos. En la parte izquierda me indica que el texto 1 acabo de modificar. El texto 2 voy a cambiar también. Acá voy a decir, tiene la posibilidad de mejorar su negocio. Entonces nuevamente hago la vista previa y observamos acá tiene la posibilidad de mejorar su negocio. Muy bien. Hay otros textos también acá, como vemos, un texto de hora nos ha puesto y puedo decir acá, derechos reservados, acá, la tecnología en sus manos. Entonces, voy a decir vista previa. En la parte superior vemos como dice la tecnología en sus manos y en la izquierda derechos reservados. Muy bien. Entonces, absolutamente todos los elementos acá podemos modificar exclusivamente de la presentación que se nos ha dado. Entonces tenemos para manejar el texto. Y dentro del texto ya es muy fácil, esto ya es totalmente estándar, incluso en programas como toda la ofimática de la Microsoft se utiliza la fuente, que es el tipo de letra, el tamaño de la letra, acá la alineación del texto en cuanto al eje, acá sería horizontal o vertical, entonces va a estar en el centro, a la izquierda, a la derecha. Y en cuanto a la alineación vertical, también arriba, al centro, abajo. Entonces son totalmente personalizados. Y el texto se va a ajustar al espacio. Y si la fuente tiene un estilo adicional, podríamos optar por el mismo. Puedo cambiar el color del texto, porque si vengo acá, incluso si observamos, el texto es este color celeste. Yo puedo venir y decir que sea amarillo o anaranjado. El texto número 4 es en el que estamos trabajando. Y ahora si vengo y digo play, en la parte superior derecha observamos cómo ha cambiado el color.
Incluso en el texto 1 voy a venir y voy a elegir ese color más o menos verde y voy a decir escena previa y vemos acá ahora el color del texto ha cambiado. Entonces realmente estamos teniendo la oportunidad de cambiar absolutamente todo. Estas fuentes, todas estas fuentes me lo está dando propiamente el sistema, no el sistema, o sea, el programa Explendio. No nos está dando el sistema que generalmente utiliza la mayoría de los programas, el sistema de Windows, o sea, las fuentes de Windows, que son muchos más, sino me lo está dando propiamente el programa, estas fuentes. Por lo tanto, están algo limitadas. Para poder aumentar muchos más, tenemos acá importar fuente y precisamente en la parte inferior está con el formato TTF y podría importarlo acá. Eso es muy fácil de buscar en internet, realmente hay muchas fuentes en ese formato y fácil de descargar porque prácticamente no pesa muchos, unos cuantos kilobytes. Muy bien, si nuestra animación tiene el manejo de imágenes, entonces acá en la segunda pestaña de imagen puedo venir y cambiar el background, aparte del que ya tiene acá cuadriculado. Yo podría buscar en la computadora, en mi computadora, y elegir uno de ellos. Dentro de la galería podría optar por otras preelaboradas que me está dando ya el programa mismo o remover el fondo. Entonces yo podría removerlo. Voy a dejar así, pero podría removerlo esa imagen del background. Entonces va a depender mucho. Puedo venir a buscar acá, puedo Explendio, buscar imágenes, algunas que realmente se adapten, puede ser esta por ejemplo, y voy a abrir. Entonces observamos que estamos cambiando el fondo por otro. Idealmente recordamos que tenemos que manejar las dimensiones. Si estamos trabajando en Full HD, entonces las funciones de Full HD o HD. Lo voy a remover con esta pequeña opción y lo voy a dejar el fondo que viene por defecto. Luego tenemos otras imágenes acá en el área 1, área 2, área 3. Entonces, si hacemos la reproducción o vista previa, vemos acá imágenes, acá también imágenes, en la parte inferior y superior, todas esas. Así que son totalmente personalizables cada una de esas imágenes. En cuanto al video, puedo agregar acá otros videos diferentes o hacer las modificaciones del mismo. Tengo acá en total serían 4 áreas de video. Si vengo a vista previa, efectivamente acá tendría muchos elementos, por lo tanto puedo modificarlos los mismos. No todos van a tener estas opciones, sino se van a adaptar a lo que es la animación. Si la animación es muy sencilla, va a tener pocas opciones. Si la animación es bastante compleja, o sea, la diapositiva es bastante compleja, va a tener muchas más opciones acá. Entonces, no estamos viendo esto detalladamente porque cada uno realmente va a depender del tipo de diapositiva. Luego, en cuanto a la animación también, acá activar alguna selección de animación o la orilla, como hemos dicho, para cambiar los elementos en los ejes X o ejes Y. Entonces manejar la opacidad, todo eso. Son totalmente configurables. Muy bien. Haciendo clic sobre el mismo estoy saliendo de diapositiva. Y luego podría agregar a efectos si en caso tuviese efectos. Entonces tenemos muchas opciones para manejar las diapositivas. Muy bien, voy a agregar una nueva escena y ahora, aparte de estos dos elementos que acabamos de ver cómo funciona, principalmente esto de la diapositiva, tendríamos para agregar un video llano. Entonces hago clic en agregar video, puedo agregar un video y filmación gratis. Si hago clic precisamente, si tengo algo en la biblioteca ya inserta o guardada o ya he importado desde acá de importar, si tendría algún video, yo ya podría reutilizarlo. En este caso voy a decir agregar video, voy a decir video desde mi computadora, voy a venir acá y voy a buscar algún video. Esto por ejemplo, voy a decir abrir. Entonces este video en formato MP4 preferentemente lo voy a insertar y está procesando el mismo para que se adapte el área de trabajo. Ya estaría acá mi video, pero resulta que está una especie de bosquejo que lo llama boceto,
Este boceto yo no quiero que sea así porque es un video y quiero que sea como tal, un video puro, sin necesidad de que una mano me lo dibuje. Entonces voy a activar esto que dice no borrador acá, muy bien, y voy a actualizarlo, lo voy a dejar así. Puedo aumentar el umbral del sonido, aumentar el volumen o de detalle, aumentar también. Sabemos que va a pesar más si aumentamos mayor detalle. Muy bien. O puedo buscar acá en la computadora y reemplazarlo o cancelar. Voy a decir agregar y que no sea borrador. Muy bien. Voy a decir agregar y ahora ya tenemos nuestro video en este lugar. Si digo vista previa, vamos a ver acá. No quiero que me reproduzca todo. Voy a cerrarlo. Solo quiero que me reproduzca nada más que la escena. Entonces observamos cómo está el video. Entonces va recorriendo esta manecilla. Muy bien, el cabezal vemos cómo suavemente va recorriendo, es parte del video. Voy a abrir Canvas y ahora podría redimensionarlo también. Como observamos, he dicho escalar proporcionalmente, me ha respetado el ancho y el alto. Si no encaja en el área de trabajo, lógicamente es porque las dimensiones no son las mismas. Si hacemos encajar, puede acá distorsionarse un poco. Prácticamente no se nota la distorsión, pero en algunos dibujos sí se va a notar. Entonces ahora podría cerrar Canvas y ver cómo está funcionando nuestro video. Muy bien. Hemos dicho que podríamos iniciar con voz encima y con música y el audio encendido. Entonces efectivamente se podría escuchar si este video tuviese audio, pero no tiene audio. Para que sea más liviano le hemos quitado el audio. Eso ya es propiamente del video. Voy a abrir Canvas. Muy bien, voy a eliminar nuevamente con este elemento y voy a crear otra nueva escena. Y ahora ya sabemos cómo agregar video. Vamos a ver cómo agregar una animación GIF. Entonces puede que tenga alguna animación GIF acá. Voy a buscar otro que vaya a tener por acá, por ejemplo esto, y voy a decir abrir. Y ahora precisamente me tiene acá. Lo voy a decir que no quiero que sea un borrador, o sea que no me ponga la mano de dibujo, directamente me muestre cómo está. Entonces voy a decir agregar y ahora tendríamos, si vengo a cerrar Canvas y tengo acá la vista previa, observamos cómo está la animación. Simplemente es un GIF animado. Voy a abrir Canvas. Puedo también escalar acá proporcionalmente y se ve mucho más grande. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo agregar también un GIF animado. Puedo borrarlo. Esto también incluso puedo borrarlo. Una nueva escena. Vamos a trabajar acá. Y ahora, aparte del GIF animado, puedo poner una imagen bitmap. Esta imagen bitmap es una imagen común y corriente. Generalmente, pero cuando trabajamos con imagen bitmap, muchas veces podemos querer que sea ya de todo editado, totalmente editado. No importa el programa que utilicemos, pero ya tiene que estar editado para evitar editarlo acá, porque esto es propiamente de animación y no exclusivamente de la imagen. Entonces, ya sea con Photoshop o con cualquier otro programa, lo ideal es que ya esté lista la imagen para ponerlo acá con las dimensiones, corrección de color y fotomontaje y todo ello. Por una parte tenemos para desde nuestra propia computadora, o otro acá de Pixabay, el cual también es para comprar imágenes libres de derecho para ponerlo en nuestras animaciones. Voy a elegir uno de la computadora local. Puedo venir y acá tengo varias imágenes en diferentes formatos y puedo elegir cualquiera de estas. Entonces simplemente digo abrir y ahora tendríamos acá nuestra imagen y le voy a decir que no me lo dibuje. ¿Y qué pasaría si le digo que me lo dibuje? Entonces una mano me lo va a dibujar todo esto. Le voy a decir que no y todo lo demás lo voy a dejar y voy a decir agregar. Entonces ya tengo acá, como observamos, nuestra imagen. Es fácil entonces insertar una imagen normal. Luego, algo de lo cual es muy utilizado en lo que serían las animaciones, sería agregar imagen de boceto. Aquí sí
es lo que más utilizamos porque hay una gran cantidad de los mismos y todos ellos son bastante interesantes. Entonces, e incluso siempre queremos que nos aparezca con la mano porque es la graficación que se da, o sea, la animación mucho más didáctica, mucho más llamativa y todos ellos. Entonces tenemos para infografías, para personajes, tenemos un grupo increíble de elementos. E incluso podemos insertar más, hemos dicho, si descargamos de internet cada uno de ellos. Muy bien. Voy a decir acá, librería personal, una de color vamos a poner, cualquiera de estas. Por ejemplo, esta persona. Y ahora, si vengo a la parte de la presentación, vista previa, vemos cómo la mano me lo está dibujando a esa persona. Entonces, realmente es muy llamativo eso de la mano y es totalmente controlable la manera en la cual se va a proceder. Ya sabemos las herramientas de acá para qué sirve y también esto para redimensionar, para girar, para añadir animación y todo ello. Muy bien, voy a crear una pequeña animación para ver también las configuraciones acá. Muy bien, ahí lo voy a dejar y lo puedo aumentar un poco más, algo así de 48. Y ahora voy a cerrar Canvas. Vemos cómo me hace el dibujo y la animación y luego gira hacia la derecha. Muy bien, entonces como está elegido exclusivamente este elemento, en la parte izquierda me va presentando las diferentes alternativas. En escenas hemos dicho que es toda la escena como tal. Podemos exportar esta escena una vez que hayamos modificado o desde aquí abrir Canvas para hacer las modificaciones internas. Voy a cerrar Canvas. Luego tengo para poner un fondo a todo esto. Entonces puedo poner una imagen de fondo. Acá está galería. Puedo elegir una de las muchas que tengo acá. Por ejemplo, esto puede ser o cualquiera de estos. Y digo agregar. Entonces aparte de la imagen de acá, tengo otra más que estaría al centro. Esto es un fondo que se va a repetir a lo largo de todo el proyecto. Muy bien. Voy a remover acá. También podría poner en lugar de un elemento animado como el que acabamos de ver de galería, puedo decir buscar y agregar uno propio mío. Entonces puedo elegir y decir abrir. Y ahora vemos cómo este fondo de imagen se va a extender a lo largo de toda la presentación. Voy a remover también. Y no solamente puedo poner imagen, acá puedo buscar un video dentro de lo que es mi computadora, una imagen o un GIF animado o una narración de voz. Al igual que si yo tuviese dos elementos acá, voy a duplicar, como estamos observando. Entonces, un elemento u otro elemento puedo determinar cómo se va a desvanecer. Muy bien. ¿Esto cómo se refiere? Voy a crear otro, crear nueva escena y acá voy a poner mi texto. Muy bien. Voy a cerrar Canvas y voy a incluso agregar una pequeña animación hasta este lugar de unos, vamos a poner 48 o 100 fotogramas. Muy bien. Ya estaría acá de esa forma hasta ahí. Ya estaría. Muy bien. Entonces tengo acá el texto. En primer momento tengo esta animación. En segundo momento tengo el texto. Pero si digo vista previa, veamos muy bien acá. Y cuando llega aquí la imagen, inmediatamente desaparece de manera muy brusca. Yo puedo decir acá en escena que en la parte inferior se vaya a desaparecer suavemente, o también se suba a la parte superior o a la parte inferior, hacia la izquierda se vaya, a la derecha o muchas cosas más. Voy a decir desvanecer o desaparecer acá y ahora nuevamente voy a hacer vista previa y veamos cómo suavemente se va a desvanecer sin que sea brusco. Y realmente ha quedado increíble sin esa necesidad de que desaparezca de manera muy agresiva. Entonces suavemente va a ir desapareciendo. Eso tenemos el control en escena. Muy bien.
Luego, como es una imagen en la que estamos trabajando, nos aparece opciones de imagen. Muy bien, en la parte inferior, acá tenemos la animación propia. Yo puedo alargar esta animación, entonces puedo hacerlo mucho más largo, todo el tiempo que quiera. Mientras más largo sea la animación, en la parte derecha vemos que más lento lógicamente va a ser, porque en un determinado periodo estamos diciendo que haga toda la labor de acá. Entonces le estamos diciendo que demore mucho. Después de que termina la animación y llega a la parte derecha, me dice cuánto tenemos que esperar para que pase a la siguiente escena. Entonces acá tenemos dos escenas, uno el texto y otra la imagen. Entonces, ¿cuánto voy a esperar para que pase de la imagen hacia el texto? Tengo ese control en este lugar. Acá tenemos, por ejemplo, en este momento, puedo decir de esa forma. Vamos a venir acá imagen, en este caso sería acá en efectos, que tendríamos el mismo. Entonces veamos muy bien en la parte superior, si voy a ir aumentando, se va aumentando el elemento hasta este punto exactamente inferior. Se va a animar, pero del punto hasta este lugar lo que va a hacer es esperar y se va a quedar estático. Va a llegar justo aquí, va a terminar la animación. Entonces llega aquí, termina la animación y observamos que está estático hasta acá exactamente. Si no lo hubiese puesto, abrir Canvas, lo voy a quitar esto y ahora voy a cerrar Canvas y veamos que cuando llega hasta acá se va a detener totalmente la animación. Entonces vamos a esperar esa cantidad de segundos que habíamos indicado acá en la parte de la escena y justo va a terminar acá. Ahora sí ya terminó y se queda estático. Entonces ese tiempo lo estamos controlando acá en efectos. No olvidemos que en la parte inferior acá de escena hemos determinado cuánto exactamente va o de qué modalidad va a desaparecer esto al cambiar de escena a escena. Muy bien. Luego en imágenes tendríamos los mismos que tendríamos abriendo Canvas. Acá podría cambiar. Si yo tuviese una imagen SVG, sabemos que este SVG son propiamente los vectores mucho más avanzados. Podría cambiar acá la manera en la cual se va a ver estas imágenes. Luego en cuanto a diapositivas, esto no es una diapositiva, pero hemos visto que trabajando con diapositivas tenemos acá muchas alternativas. Muy bien. Luego en cuanto a efectos, acabamos de ver el tiempo que va a transcurrir acá. Esta animación yo manualmente lo puedo decir que dure muy poco. Y esto después, la imagen estática, después de la animación, que se quede mucho tiempo hasta acá. Entonces esto realmente hasta 20 segundos, que sería equivalente a 480 fotogramas por segundo. Entonces lo voy a dejar al mismo nivel. Ni bien termine la animación, inmediatamente cambia a la siguiente escena. Están al mismo nivel. Muy bien. Al momento de escribir, lo voy a esconder esto, al momento de dibujar esto, de hacer el sketch, al momento de hacer las graficaciones, si vemos, lo hace con un color negro, lo está haciendo negro, lógicamente, y luego recién aparece la imagen. Pero yo puedo cambiar el color y decirlo que sea verde. Y ahora vamos a ver enseguida, y voy a decir, escribir, ahora sí, lo está haciendo en verde. Ya no lo está haciendo el color tradicional de negro. Entonces acá estamos nosotros determinando eso. Veamos también que la mano está al lado derecho. Si yo hago acá y volteo la mano, ahora está a la izquierda. Y si nos damos cuenta, la mano está encima del dibujo. Pero si yo digo acá, está ahora detrás del dibujo, como si lo estaría haciendo en un vidrio. Entonces la mano se nota detrás del dibujo cuando está activado esta opción y no delante. Entonces puedo elegir el mismo. Muy bien. Ahora nuevamente lo estoy dejando encima del dibujo. Luego no solamente hay una mano, hay diferentes tipos de mano. Incluso puedo cambiar acá la inclinación. Si vemos la inclinación un poco, podría acá manipular la mano que se incline más a la izquierda o hacia la derecha. O fijar otro tipo de mano. Si vengo acá,
tengo varios tipos de mano. Cualquiera de ellas podría utilizarlo. Tienen diferentes elementos. Por ejemplo, esto con lápiz, observamos, es otro tipo de mano. Y también puedo cambiar las inclinaciones. Ahora, levemente, puedo decir 90 grados, cuántos grados. Acá lo voy a determinar. Entonces, realmente es muy práctico. Pero no solo tenemos un efecto. Resulta que si yo vengo, acá tenemos un efecto ya dado, que sería de la mano del dibujo. Puedo agregar más efectos. Tengo acá y decir que ningún elemento haya después. Acá tengo lo que sería el sketch, que ya está, o el modo en lo cual va a ingresar también o salir. Acá tenemos para volar y tenemos muchos más elementos. Entonces, por ejemplo, después de que dibuje, lo puedo decir que lo borre la imagen y acá tenemos un borrador. O que se modifique con morph si tuviese un elemento o una animación de uno hacia otro, se puede cambiar la apariencia o hacer una transformación con morph. Entonces en este momento solamente tengo una sola persona, un solo personaje. Si viniese y agregase otro personaje más, pasar de uno hacia otro, podemos hacer que se transmodifique acá y también agregar animaciones de presentación, que son muchísimas. Esconder a la izquierda, esconder a la derecha, tenemos acá esconder o hacia abajo con un elemento acá adicional, o hacer esconderlo al finalizar con un zoom. Tenemos una gran cantidad realmente de efectos, al igual que acá para el texto. Vamos a aplicar un efecto de borrador y ahora observamos, y si digo acá vista previa de la escena, observamos cómo después de dibujar me lo ha borrado. Entonces acá tenemos los dos elementos prácticamente, la manipulación de uno y otro. Entonces yo le digo que esto va a durar menos que esto, entonces efectivamente estamos controlando el tiempo. Y lo puedo decir con esto, que la duración del borrado sea mucho más que la duración del dibujo. Entonces lentamente lo está borrando. Entonces acá estamos controlando y manipulando. No nos olvidemos que tenemos también acá que la imagen se quede estática cuánto tiempo antes de pasar de una escena a otra escena. Entonces es totalmente manipulable estos elementos. Hemos dicho que si yo vengo a abrir Canvas, acá tenemos un elemento. Puedo agregar otro boceto, agregar otra imagen, otro elemento. Acá, por ejemplo, una imagen bitmap. Puedo agregarlo y voy a venir a buscar uno como esto. Y ahora le voy a decir no borrador, voy a agregarlo y tendríamos acá. Entonces voy a cerrar. Simultáneamente podríamos tener, acá lo voy a hacer, otro elemento y agregar también efectos al mismo. Entonces voy a ver acá si me permite en este lugar, acá, y lo voy a decir morph. Entonces pasar de una cosa hacia otra, y esto también lo voy a decir que la de la mano no esté el dibujo ni tampoco esté del borrado. Entonces ahora en vista previa vemos cómo va pasando de todas estas líneas amarillas, va pasando y transformándose acá. Lógicamente que ahora, por ejemplo, voy a decir abrir Canvas, voy a esconder esto, voy a eliminar esto y voy a cambiar de uno hacia otro. Incluso puedo duplicar también este elemento y lo voy a dejar así. Muy bien. Y agregar otra, acá imagen, bitmap. Voy a buscar otro como esto. Y voy a decir agregar. Lo voy a hacer algo más pequeño. Y esto algo más grande. Y ahora voy a cerrar. Muy bien. Entonces, cuando vaya a pasar de un elemento hacia otro, acá, lógicamente tenemos que el segundo elemento agregar, y lo voy a decir forma y esto no. Muy bien. Entonces, en vista previa, vamos
observando cómo se va modificando esto hacia otro. Entonces se está tratando de transformar de un elemento. Lógicamente que son dos elementos totalmente diferentes, por eso no existe esa coordinación, esa manera de transformar, porque esto es totalmente diferente al de la derecha. Pero ya sabemos que si logramos unos elementos más lógicos, vamos a poder hacerlo. Acá, por ejemplo, me dice el color de la forma, y lo puedo decir negro, y ahora observamos cómo va transformando del color negro. Muy bien. Y si en caso el elemento izquierdo, lo puedo decir que lo remueva para que no se vea el elemento izquierdo y se convierta en el derecho. Entonces ahora observamos cómo va desapareciendo el izquierdo y se va transformando en el derecho. En el área de efectos, cada efecto que vayamos a poner, vamos a poder cambiar acá la apariencia y el funcionamiento del mismo. Hay muchísimos efectos, pero estamos viendo tan solo dos. Nosotros tuviésemos que explorar cada uno de estos elementos y cómo funcionan precisamente. Muy bien. Voy a crear otra nueva escena y ahora, aparte de agregar lo que sería una imagen de boceto, que hemos dicho que son muchísimos realmente y se nos va a facilitar bastante. Por ejemplo, si queremos realmente hacer una especie de diálogos, tuviésemos que buscar cuál se va adaptando más. E incluso si vengo acá a la parte de agregar, acá tendríamos algunos más interesantes también, como estos. Si digo agregar y lo voy a dejar todo, agregar, también que sea no borrador. Entonces, si vengo concretamente acá a cerrar Canvas, vemos que podemos hacer diálogos completos. Entonces, la cuestión es precisamente, acá tendríamos todas las configuraciones de los elementos, las escenas y los efectos. Tendríamos acá personalizar animación en texto. Tendríamos la oportunidad de cambiar todo eso. Entonces podemos cambiar esto del diálogo, esto de lo que dice el texto de abajo, ya sabemos cómo. Acá dice personalizar en diapositiva, personal animación, tenemos texto 1 y texto 2 y la infinidad de elementos que nos proporciona. Como vemos acá, estos textos exclusivamente, entonces tiene muchas cosas. Si vengo y voy a crear otra escena, y ahora por último tendríamos lo que sería agregar texto. Entonces el texto, acá tengo un texto, simplemente escribo en este lugar mi título de diapositiva. Entonces puedo redimensionar con esto, hacerlo proporcionalmente, o lo quito el candado y hacerlo arbitrariamente. Y no solamente eso, en la parte derecha tengo para cambiar el color de texto, para elegir un color de texto, el tipo de letra, el estilo de la letra, el tamaño de la letra si lo hemos forzado. Acá podemos tratar nuevamente de poner otro y puedo elegir uno que no se salga tanto. Vamos a elegir uno más pequeño, aproximadamente ahí, o poner con el candado y redimensionarlo, todo eso. Tenemos muchas opciones más y tiene efectos. O también al revés, de la derecha hacia la izquierda, como estamos observando. Y tenemos esto que anteriormente habíamos ya observado de manera detallada. Por lo tanto, cuando cierro el Canvas, acá tengo. Lógicamente que no hay animación. Si vengo a abrir Canvas y lo agrego con esta pequeña animación, puedo decirle que se venga el texto hasta acá. Y ahora me va a dar un tiempo y según lo vaya a determinar acá. Si digo 100, y ahora cuando cierro el Canvas, vemos que en la parte de la línea de tiempo recién me aparece el espacio dado. De lo contrario no habría absolutamente nada. Muy bien. Y también puedo agregar sus respectivos efectos de texto, que tendríamos muchos acá. Entonces observamos cómo se va organizando el mismo. Muy bien. Y lógicamente que en la parte de herramientas contextuales tenemos para cambiar escena, toda la escena exclusivamente de lo que estamos trabajando, ya hemos visto. Y ahora aquí en lugar de imágenes o animaciones u otras cosas me aparece texto porque estamos trabajando con texto.
Y las mismas opciones que tenemos acá están: relleno de texto, si queremos con relleno o sin relleno, y tenemos el color del texto, el tamaño, los efectos y todo eso. Entonces realmente es muy fácil trabajar con el mismo. Si tenemos varios elementos dentro de un mismo, por ejemplo acá voy a abrir Canvas y lo voy a decir esta animación, lo puedo borrar la animación en este momento y puedo agregar otro texto también, y acá entonces tengo dos elementos. Esto lo puedo hacer más pequeño, me interesa ahí, y le voy a agregar una pequeña animación tan solo que recorra a la derecha. Y esto también voy a agregar una pequeña animación que solo recorra a la derecha. Muy bien, por cuestión de tiempo lo estamos haciendo así. Y ahora observamos que simultáneamente uno con otro se hace. Entonces, esta animación y luego esta animación. Pero como ya tiene su propia animación, lo voy a quitar y lo voy a decir que esto, que no tenga esto, lo voy a remover. Y ahora voy a cerrarlo. Entonces la parte de arriba tiene su animación, la parte de abajo también. Podemos verlo acá. Muy bien. Y si vengo a abrir Canvas, elijo el texto de abajo, cierro Canvas, el texto de acá es del elemento que he elegido. Entonces lo puedo elegir también desde Canvas o desde la parte superior acá. O, como observamos en la línea del tiempo, lo estamos eligiendo. Y voy a decir: es otro título. Muy bien. También voy a cambiar el tamaño, algo un poquito más grande, como 60 por ejemplo, y a esta. Entonces, pero resulta que este elemento se están ambos, aunque están en una sola escena, ambos simultáneamente se están reproduciendo, como vemos de la parte superior y de la parte inferior. Si yo digo esto de acá, hago clic en esta pequeña S, ahora vemos que primero se va a reproducir uno y luego se va a reproducir el otro, y todas estas es una sola escena, no son varias escenas. Entonces ya sabemos dónde controlar esto en la parte de acá. Y también puedo agregar efectos adicionales, a pesar de que tiene acá su propia animación, puedo removerlo y voy a elegir el mismo. Voy a cerrar Canvas y puedo agregar otras animaciones acá. Entonces digo y observamos cómo suavemente va a ir apareciendo esto. Voy a decir: muy bien. Vamos a ver. Primero se anima uno, luego se anima el otro. Muy bien. Entonces lo voy a decir hasta ahí. Ok, ya tenemos nuestro texto de abajo y de arriba. Entonces puedo seguir agregando más efectos a cualquiera de los dos que yo vaya a elegir. Y como observamos en este lugar en la parte inferior, se va adaptando. Si elijo el texto de abajo, me aparecen opciones del texto de abajo y de arriba. Todo esto es una sola escena, no estamos trabajando en varias escenas simultáneamente, sino en una sola escena. Si ahora hago vista previa, este es el primer elemento, esta es la primera escena, la segunda escena, terminando el mismo, nos muestra la tercera escena y luego la cuarta. Y al finalizar lo que hacemos es crear video, y acá, si marca de agua, puedo guardarlo respectivamente y ya va a estar en formato MP4 y así sucesivamente. Entonces la clave estaría en saber modificar precisamente estos elementos que nos está dando y poder descargar muchos más, porque estaríamos limitados por unos cuantos. Entonces acá en diapositiva puedo personalizar el texto de acá, por ejemplo: hola a todos. Hago vista y acá está hola a todos, y vengo a personalizar y digo: es un gusto. Muy bien. Entonces acá
observamos que podemos personalizar esto, pero estamos limitados por la cantidad de elementos cuando vengo a agregar una nueva escena y vengo acá a agregar lo que sería una diapositiva o agregar un boceto. Entonces, aunque son una gran cantidad, puede ser que probablemente queramos muchos más de estos porque ya tienen sus propias animaciones y nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Hasta acá esta parte de este video sobre Explendio.